Buenas noches para todos. Feliz sábado. Que el Señor me los bendiga. Es una gran alegría y un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Quiero compartir con ustedes un pequeño video para que podamos reflexionar la palabra de Dios en esta noche. Permítanme compartir con ustedes la verdadera historia del lobo feroz. Hoy te voy a contar la verdadera historia de los tres cerditos. Seguro que todos conocen el cuento de los tres cerditos, o al menos creen que lo conocen, pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la verdadera historia, porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Yo soy el lobo, Silvestre B. Lobo. Pueden llamarme Sil. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos. Y bueno, no es mi culpa que los lobos coman animalitos tiernos, tales como conejitos, ovejas y cerdos. Así es como somos. Si las hamburguesas con queso fueran tiernas, la gente pensaría que ustedes son feroces también. Pero como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar. Hace mucho, en el tiempo de había una vez, yo estaba preparando una torta de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfriado terrible, me quedé sin azúcar. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito. Y además, no era demasiado listo, que digamos. Había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con 2 dedos de frente construiría una casa de paja? Desde luego, tan pronto como toqué la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de alguien así como así. Por eso llamé. Cerdito, cerdito, ¿estás en casa? Nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. Entonces me empezó a picar la nariz. Sentí que iba a estornudar, soplé y resoplé. Y lancé un tremendo estornudo. ¿Y saben lo que pasó? La dichosa casa de paja se vino abajo. Y allí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito, bien muertecito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Por eso me lo comí. Piensen lo que harían ustedes si encontraran una hamburguesa con queso. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba mi taza de azúcar. De manera que me dirigí a la casa del siguiente vecino. Este vecino era el hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido su casa con palos de madera. Toqué el timbre en la casa de madera. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo, ¿está usted ahí? Me contestó a los gritos. Vete, lobo, no puedes entrar, me estoy afeitando el hocico. Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta cuando sentí que venía otro estornudo. Soplé y resoplé y traté de taparme la boca, pero lancé un tremendo estornudo. Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo como la de su hermano. Cuando el polvo se disipó, allí estaba el segundo cerdito, bien muertecito, palabra de lobo. No necesito recordarles que la comida se echa a perder si se la deja al aire libre. Por eso hice lo único que podía hacerse, cené otra vez. ¿Acaso ustedes no se hubieran comido otra hamburguesa con queso? Me empecé a sentir horriblemente lleno, pero estaba mejor del resfriado y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa. Resultó ser el hermano del primer y del segundo cerdito. Debe haber sido el genio de la familia. Había construido su casa de ladrillos. Toqué en la casa de ladrillos. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo, ¿está usted ahí? ¿Y saben lo que me contestó este puerquito grosero? ¡Fuera de aquí, lobo! ¡No me molestes más! Vaya falta de modales. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar y ni siquiera quería darme una tacita para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de una torta, cuando sentí nuevamente mi resfriado. Soplé y resoplé y estornudé una vez más. Entonces el tercer cerdito gritó:
y que tu querida abuelita se siente en un alfiler. Normalmente soy un tipo muy tranquilo, pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poquito la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito. Y en todo el tiempo seguí soplando, resoplando, estornudando, armando un verdadero escándalo. El resto, como dicen, es historia. Los periodistas se enteraron de los 2 cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso, de soplidos y resoplidos y te tumbo tu casa. Y me convirtieron en el lobo feroz. Eso es todo. La verdadera historia, me hicieron trampa. Pero tal vez tú puedas prestarme una taza de azúcar. Bueno, aquí tenemos la historia del lobo feroz contada, de su versión de los hechos, contada por el lobo. Pero también tenemos la historia de los 3 cerditos. La historia de los 3 cerditos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta situación, la vemos muy parecida, muy similar a las cosas que vivimos hoy. ¿Qué versión de las cosas vamos a creer? ¿A cuál canal de televisión le vamos a prestar más atención? ¿Sí? ¿No ven esta situación de un cuento para niños muy parecido a lo que sucede en nuestra realidad? ¿Cuántos criminales dicen ser inocentes? Hay violadores, asesinos, homicidas. A pesar de las pruebas que los comprometen, ellos nunca hicieron nada y son inocentes. ¿Cuántos países en el mundo tienen elecciones como las que vemos hoy en Estados Unidos? Sin embargo, algún candidato sale desconforme y dice: me hicieron trampa. ¿A quién vamos a creer? ¿A quién vamos a creer en toda esta situación? Fíjense lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 20. Dice la palabra del Señor: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjense cómo el Señor ya nos advierte que hay muchas cosas, muchísimas cosas que son malas para nosotros, que son pecados, pero sin embargo nosotros las consideramos livianamente. Y como que no nos interesa hablar de esos temas y hasta nos disgusta si alguien nos quiere decir algo respecto de alguna conducta errada que estamos teniendo. Por ejemplo, ¿dónde vamos a divertirnos? ¿Con qué compañías? Y después de divertirnos decimos: eso estuvo buenísimo. La fiesta estuvo buenísima, aunque en esa fiesta había muchísimo alcohol, muchísimo tabaco o marihuana, pero sin embargo eso estuvo buenísimo. Y así lo decimos: estuvo bueno, pero es todo lo contrario. Lo que hace este lobo en esta versión fue desvirtuar su verdadero carácter para salir inocente. Y aunque la historia es falsa, ya que ningún lobo tiene una naturaleza buena, a nosotros nos parece cómica y divertida. Y por eso aprobamos la serie o la peliculita como algo muy bueno. Pero no es verdad. Así pasa con casi todas nuestras diversiones o recreaciones. Llamamos bueno a las cosas que la palabra de Dios llama malas, o a las cosas que Dios le desagradan y no las aprueba. Algunas veces no tenemos ganas de leer la Biblia ni de orar. Eso me parece aburrido, es lo mismo que decimos. Y a veces estamos cansados hasta de recibir mensajes del celular, estamos cansados de recibir versículos, gente que nos manda meditaciones. Y suponemos: oh, qué malo, qué cansador, me voy a salir de este grupo, lo voy a bloquear, no quiero saber más nada con que me manden tanto, porque me aburro, me parece malo, ¿sí? Miren que muchos, como dice este versículo, a la oscuridad llaman luz.
a la luz tinieblas. Lo que debería ser dulce le llamamos amargo y viceversa. Y eso pasa casi siempre porque el enemigo de Dios está desfigurando su carácter y con las seducciones del mundo nos va alejando de Dios. ¿Cómo se puede ser y llamarle a alguien qué linda borrachera de la noche? ¿Qué puede tener de lindo algo que me aleja de Dios? ¿Cómo puede ser buena la manera de hablar o tratarnos entre las amistades y de decirnos malas palabras como si fueran algo normal y natural y de cariño? Decirnos groserías muy fuertes. ¿Cómo pueden ser divertidas y buenas las celebraciones donde la gente se reúne para fumar, para drogarse? No puede haber diversión sana en casinos, bailes, juegos de azar. Todas esas cosas conducen a vicios que solo nos esclavizan y nos alejan de Dios, nos apartan del Señor. No puede ser que todo lo que hemos oído sea bueno. ¿Acaso las canciones que escuchamos, el reggaetón y tantas otras, no cantan al amor adúltero y engañoso? ¿No cantan a la fornicación, al robo, a la violencia, al homicidio? ¿Cómo puede ser que sea bueno todo eso? Nosotros deberíamos procurar ser mejores seres humanos, mejores cristianos. Pero ¿cómo podemos ser ese tipo de creyentes que el Señor desea si estamos todo el tiempo escuchando en nuestra vida ese tipo de música? Satanás pervierte de tal manera nuestros pensamientos que lo malo llega a parecer bueno. ¿Cómo puede ser, querido amigo, que para salir a alguna diversión que has planeado con tus compañeros, le mientas a tus padres para conseguir aquello que quieres hacer? ¿Te das cuenta que a lo malo llamas bueno y a lo bueno malo? Esta historia del lobo es muy parecida a la misma historia de Satanás desde el principio. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, y los versículos 14 y 15, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es así como Satanás está oculto muchas veces con ropas de ministro de Dios y puede engañarnos. Puede hacernos creer que estamos siguiendo a Dios cuando en realidad lo estamos siguiendo a Él, cuando estamos siguiendo al diablo. Por eso, como creyentes, como cristianos, debemos estar atentos a las cosas que nosotros llamamos buenas. El Espíritu no te dice que eso es un camino que te va a llevar a la muerte, que te va a llevar a alejarte del Señor. Debes estar atento. Si te viene alguna meditación de parte de algún amigo, de algún compañero, de nuestros padres, de nuestros preceptores, de nuestros maestros, de nuestros pastores, de nuestros hermanos de iglesia, presta atención, porque Dios puede estar hablando en tu vida. Por eso es que quisiera que reflexiones en lo que dice el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 9. Por eso es que nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios, muy atentos a la palabra de Dios, porque es la única guía segura, como dice el apóstol Pedro, que tenemos para nuestra vida. Quiero desearte un feliz sábado, quiero desearte que Dios te bendiga y que esta pequeña meditación, que esta reflexión pueda llegar hondo a tu corazón por medio del Espíritu de Dios, pueda permitir que Él trabaje en tu ser. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado.